Astrid Caulfield nunca llegaba tarde, ni a las vistas, ni a los actos sociales, ni siquiera a una cena informal con su marido. Hoy era la primera vez en sus 15 años de trabajo que decidía abandonar el tribunal antes de tiempo. Una migraña repentina, una debilidad poco frecuente en ella, y el deseo de tumbarse en la tranquilidad de su propia habitación la habían obligado a cancelar su última vista. Su Audi entró suavemente en la entrada de la casa victoriana de 2 plantas, una casa comprada con sus primeros honorarios serios cuando aún trabajaba como abogada. Fletcher acababa de iniciar entonces su estudio de arquitectura y casi no tenía dinero. Astrid no prestaba mucha atención a eso, aunque a veces notaba una sombra de disgusto en el rostro de su marido cuando otro conocido común destacaba sus éxitos. Al abrir la puerta con la llave, oyó música procedente del salón. ¡Qué extraño! Fletcher nunca ponía música durante el día, lo consideraba una pérdida de tiempo. ¿Quizá un ladrón con buen gusto? Sonrió involuntariamente ante sus pensamientos, tratando de ignorar el dolor palpitante en las sienes. Astrid cruzó el vestíbulo en silencio y se detuvo en la puerta del salón. En su sofá color crema, el que habían elegido juntos hacía 4 años, un Fletcher a medio vestir cubría de besos el cuello de una extraña mujer de pelo rojo fuego. Sobre la mesita había copas de vino tinto, y la blusa color carmesí de la mujer, abandonada, destacaba en el suelo. Astrid se quedó inmóvil, observando. Extrañamente, lo primero que pensó fue: ese color no pega con nuestro papel pintado. Luego se dio cuenta. No te esperaba tan temprano, murmuró Fletcher separándose de la mujer. Su rostro, normalmente expresivo, con sus rasgos regulares, parecía ahora confuso y ridículo. La mujer se enderezó bruscamente, sin intentar cubrirse. Sus ojos verdes miraban a Astrid con desafío, incluso con una especie de regodeo. Rondaba la treintena, 10 años más joven que la propia Astrid. Tenía los pómulos altos, la barbilla afilada y unos movimientos llenos de elegante seguridad. «Tú debes de ser Astrid», dijo con un ligero tono ronco en la voz. «He oído hablar mucho de ti». Astrid desvió la mirada hacia su marido. Fletcher, apuesto incluso a sus 45 años, con el pelo oscuro moteado de gris y los ojos arrugados, parecía un adolescente delincuente. 20 años de matrimonio, 15 de ellos felices, se desmoronaban en aquel momento, y Astrid sintió que su mundo familiar, tan asentado y predecible, se resquebrajaba. «Necesito que salgáis de casa. Ahora». La voz de Astrid sonaba tan firme como la del juez que dicta sentencia en un tribunal. «Astrid, hablemos». Fletcher se puso en pie, tirándose de la camisa. «Es Sybil. Ella... nosotros...» «Es obvio quién es ella y lo que hay entre vosotros», cortó Astrid. «Tienes una hora para reunir lo esencial. Enviaré el resto más tarde». Sybil los observó con una extraña satisfacción. Se puso la blusa despacio, sin abrocharse los botones de arriba, y cogió el bolso. «Esperaré en el coche», le dijo a Fletcher y se dirigió a la salida, pasando junto a Astrid con una leve sonrisa. «Encantada de conocerla, señoría». Cuando la puerta se cerró tras Sybil, Fletcher se desplomó en el sofá. «No es lo que piensas». «¿Qué pasa, Fletcher?» Astrid cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Un ensayo? ¿Una sesión de masajes? Esto simplemente ocurrió. No lo había planeado». Se pasó la mano por el pelo, un gesto que a ella le había parecido encantador. «Sybil llegó a mi vida hace 6 meses. Trabaja en la Galería Eco, donde hice mis bocetos». «6 meses», repitió Astrid. «¿Y crees que eso es una excusa?» Fletcher se levantó y dio un paso hacia ella. «Ni siquiera preguntas por qué ha ocurrido. Nunca estás en casa, Astrid. Siempre has estado preocupada por tu carrera. Incluso ahora reaccionas como un juez, no como una mujer. ¿Cómo debería reaccionar una mujer cuando encuentra a su marido con su amante? ¿Histeria? ¿Lágrimas?
¿Suplicas de perdón? Astrid sonrió. Siento decepcionarla. Su relación siempre había tenido ese problema. Fletcher, un arquitecto con talento y sensible, pero que nunca había tenido éxito, y Astrid, impulsiva y brillante, cuya carrera ascendía cada vez más. Se conocieron en una fiesta de amigos comunes cuando ella acababa de licenciarse en Derecho. Él era entonces la estrella de la noche, joven, prometedor, con proyectos alabados por la crítica. Y luego su carrera se estancó mientras Astrid conseguía un ascenso tras otro. «Siempre fuiste más fuerte que yo», dijo Fletcher en voz baja, empezando a hacer la maleta. «Siempre supiste lo que querías, y yo, atascado con sueños de grandes proyectos que nunca se materializaron». Astrid lo observó, sintiendo un extraño vacío. Recordaba su primer encuentro, su risa contagiosa, la forma en que hablaba de sus ideas arquitectónicas, y ella escuchaba, fascinada. ¿Cuándo había cambiado? ¿Cuándo su admiración se había convertido en envidia? «Sybil me entiende», continuó Fletcher guardando la ropa en su bolso. «Ella también es artista, no reconocida pero con talento. Tuvo una infancia difícil, un padre alcohólico y una madre que murió prematuramente. Se abrió camino». «No quiero saber su biografía», la interrumpió Astrid. «Y no intentes compadecerte de mí». Se dirigió a la cocina y se sirvió agua. Aún le dolían las sienes. A través de la ventana, Astrid pudo ver un lujoso Mercedes negro aparcado fuera. Junto a la ventanilla estaba Sybil encendiendo un cigarrillo. «Una artista desconocida con un coche caro», observó Astrid. Fletcher apareció con 2 bolsas. «Puedo quedarme en el estudio», dijo. «Allí hay un sofá». «Haz lo que quieras», respondió Astrid sin mirarlo. «Enviaré los papeles del divorcio a través de mi abogado». «¿Ni siquiera quieres intentarlo?» Astrid se volvió hacia él. «¿Qué sugieres? ¿Terapia familiar? ¿Una segunda oportunidad?» «Has traído a tu amante a nuestra casa, Fletcher». Él bajó la cabeza. En ese momento, Astrid sintió algo parecido a lástima por él. Fletcher siempre había estado un poco perdido, siempre buscándose a sí mismo. Tal vez eso era lo que la había atraído, su ensoñación, su extraña inseguridad bajo la máscara de la confianza. «Lo siento», dijo por fin. «De verdad que lo siento, pero quizás sea lo mejor para los dos». Astrid no respondió. Lo vio salir, meter las maletas en el maletero de su coche, vio a Sybil tirar un cigarrillo sobre el césped perfectamente cortado antes de subir a su Mercedes. Fletcher la siguió en su coche. Astrid observó cómo los 2 coches desaparecían al doblar la esquina. Solo cuando se quedó sola se dejó caer en una silla y se cubrió la cara con las manos. No eran lágrimas, no podía llorar aunque quisiera. Solo una sensación de profundo cansancio y una extraña liberación. Como si todo lo que había sucedido fuera inevitable, se hubiera hecho esperar. Astrid recordó su último aniversario, 15 años de matrimonio. Lo habían celebrado en un restaurante y Fletcher había hecho un brindis. «Por mi brillante esposa, que ha demostrado que puede hacer cualquier cosa». En aquel momento ella pensó que había orgullo genuino en su voz. Ahora se daba cuenta de que había oído amargura. Por la noche, Astrid llamó a su hermana mayor, Maggie. «¿Qué ha hecho?», exclamó cuando Astrid le contó lo sucedido. «Ese idiota. Siempre supe que no era digno de ti». «Quizá también sea culpa mía», replicó Astrid en voz baja. «Estaba muy centrada en mi carrera. Quizá no le presté suficiente atención». «No te atrevas a culparte», la cortó Maggie. «Si no le iba bien, podría haber hablado contigo en lugar de meterse en la cama con la primera artista pelirroja que viera». Astrid sonrió débilmente. Maggie siempre había estado de su lado, incluso cuando se habían peleado de niñas, la protectora de su hermana mayor. «¿Qué sabes de ella?», preguntó Maggie. «No mucho. Fletcher dijo que trabaja en la Galería Eco y que tuvo una infancia dura. Seguro que va detrás de su dinero, o el tuyo». «Fletcher casi no tiene dinero», suspiró Astrid.
Su último gran proyecto fue hace 2 años, y desde entonces se las apaña con pequeños trabajos. Sinceramente, nos he estado manteniendo a los dos durante los últimos años. Entonces, ¿qué veía en él? Maggie se preguntó. Astrid se preguntaba. A pesar de sus defectos, Fletcher era carismático, un conversador interesante cuando quería impresionar. Sabía escuchar y hacer que pareciera que comprendía perfectamente a su interlocutor. No lo sé, contestó finalmente. Quizá la hacía sentir especial. Tras la conversación con su hermana, Astrid permaneció sentada en silencio durante largo rato. Mañana tenía que volver al juzgado, ponerse la toga y dictar sentencia. Hacer lo que mejor sabía hacer, ser justa e imparcial. Pero ahora, en una casa vacía que de repente le parecía demasiado grande, se sentía como una mujer de 40 años cuyo marido había elegido a otra persona en lugar de a ella. Astrid subió las escaleras y se detuvo en la puerta del estudio de Fletcher. En los últimos años no había entrado casi nunca, respetando su espacio personal. Ahora, por impulso, abrió la puerta. Sobre el escritorio había bocetos de una especie de edificio que parecía una galería. En los márgenes había notas escritas a mano por una mujer. «Quizá más luz aquí. Me encanta esta línea. Esto es brillante». Astrid reconoció su propio estilo de comunicación con Fletcher. Años atrás había apoyado sus proyectos, admirando sus ideas. ¿Cuándo había dejado de hacerlo? ¿Cuándo se había vuelto más importante el trabajo? Una fotografía colgaba de la pared. Fletcher y la pelirroja Sybil frente al lago. Estaban riendo, mirando a la cámara. Astrid la descolgó y la miró durante largo rato. Sybil era hermosa, con una especie de belleza salvaje y desenfrenada. Nada que ver con la discreta elegancia de la propia Astrid. Guardó la fotografía en el cajón de su escritorio y salió del estudio. Mañana sería un nuevo día. Se las arreglaría. Siempre se las arreglaba. Pero hoy, Astrid Caulfield se permitió una rara debilidad. Un vaso de whisky y la amarga idea de que tal vez en algún momento había perdido algo importante al concentrarse en alcanzar el éxito. El estudio de Fletcher estaba en el último piso de un viejo edificio de ladrillo del distrito artístico de la ciudad. Antes había sido una habitación espaciosa con techos altos y ventanas enormes, pero ahora parecía más bien un almacén. Planos enrollados en tubos, libros de arquitectura dispersos, maquetas de edificios cubiertas por una fina capa de polvo. Sybil estaba sentada en el desgastado sofá de cuero, observando cómo Fletcher ordenaba las cosas que había traído de casa de Astrid. La semana transcurrida desde su exposición lo había convertido en una sombra nerviosa de su antiguo yo. Había perdido peso, tenía ojeras y sus manos, normalmente firmes y seguras mientras trabajaba en sus planos, ahora temblaban ligeramente. «¿Vas a estar clasificando calcetines todo el día?», preguntó Sybil, encendiendo un cigarrillo. Sabía que a Fletcher no le gustaba que fumara dentro de casa, pero ahora no le importaba. La miró con ojos cansados. «Intento crear una apariencia de orden». «¿Orden?», sonrió. «¿En esta basura?». Fletcher dejó sus cosas a un lado y se sentó a su lado. «Sybil, acabo de perder la casa en la que he vivido 20 años. ¿Puedo tener un poco de paciencia?». Ella dio una calada y expulsó el humo. «Tú no perdiste la casa, Fletcher. Me elegiste a mí, ¿te acuerdas?». Se dio la vuelta. Ese era el problema. Fletcher no había hecho la elección. La elección se hizo por él cuando Astrid los atrapó y los empujó hacia la puerta. Sybil lo sabía, pero fingió no darse cuenta de sus dudas. «Creo que deberíamos buscar un piso», dijo, cambiando de tema. «Algo espacioso donde tú pudieras trabajar y yo escribir». «¿Con qué dinero, Sybil?», preguntó cansado. «Apenas puedo pagar el alquiler de este estudio. Mi último encargo fue hace 4 meses, y la galería te paga peniques. Tienes ahorros y una casa. La mitad de la casa es tuya ahora», insistió. «Es la casa de Astrid. La compró con su propio dinero antes de casarnos».
Sybil sintió que una oleada de irritación crecía en su interior. Siempre Astrid, incluso ahora que estaban separados, seguía defendiéndola. Bien, se levantó bruscamente. Entonces vive aquí sola. Yo me vuelvo a mi piso. Fletcher la agarró del brazo. No te vayas, por favor. Es que necesito tiempo para reflexionar, para encontrar un trabajo. Sus ojos, siempre tan expresivos, le suplicaban ahora. Sybil se ablandó. Le quería. Le quería de verdad, aunque a veces se sorprendía de sí misma. Fletcher no era como los hombres que había conocido antes, seguro de sí mismo, a menudo rudo, con bolsos gordos y buen gusto. Era vulnerable, y había algo atractivo en esa vulnerabilidad. Me quedo, dijo al fin, pero necesitamos un plan, Fletcher. No podemos vivir en este agujero para siempre. Aquella noche, Sybil estaba junto a la ventana del estudio, contemplando las luces de la ciudad. Detrás de ella, Fletcher dormía en el sofá, agotado por el estrés de los últimos días. Pensó en su vida, en la serie de fracasos y decepciones que la habían traído hasta aquí. Una infancia pueblerina con un padre alcohólico y una madre sin agallas. Escapada a la gran ciudad a los 17 años. Intentos de convertirse en artista que solo la llevaron a trabajar en una galería donde vendía cuadros de otros. Los hombres que pasaron por su vida, ricos, generosos, pero aburridos. Y luego estaba Fletcher Caulfield, un arquitecto con talento pero poco reconocido, marido de una conocida jueza de la ciudad. Llegó a la galería con una carpeta de su trabajo, con la esperanza de organizar una exposición. El director lo rechazó, pero Sybil se interesó por sus diseños. Empezaron a hablar, primero de arquitectura, luego de todo el mundo. Él la escuchaba de verdad, no como un hombre que intenta impresionar, sino como un hombre interesado en su opinión. Su romance había comenzado espontáneamente, tras una de sus reuniones nocturnas en las que discutían el nuevo proyecto de él. Fletcher nunca había planeado engañar a su mujer, simplemente ocurrió, y al principio todo había sido perfecto. Los encuentros secretos, la pasión, la sensación de que se entendían como nadie más podía hacerlo. Pero ahora que todo había salido a la luz, Sybil podía ver lo atormentado que estaba. Había perdido no solo su hogar, sino parte de su identidad, el honorable marido de una respetada juez. ¿Y ella qué había ganado? Un hombre que vive en un estudio con goteras en el techo y ni siquiera puede permitirse un piso decente. Sybil se acercó al dormido Fletcher y le apartó suavemente un mechón de pelo de la frente. A pesar de todo, no podía perderlo. Era su oportunidad de hacer algo real. Una vida en la que no fuera solo la amante o la joya de alguien. A la mañana siguiente, Sybil se despertó con el ruido del agua. Fletcher se estaba duchando en el pequeño cuarto de baño contiguo al estudio. Cogió el teléfono y vio una llamada perdida del director de la galería. Maldita sea. Llegaba tarde al trabajo. Se vistió a toda prisa, dejó una nota a Fletcher y salió corriendo. Su Mercedes, un regalo de su antiguo amante, un rico promotor inmobiliario, estaba aparcado enfrente. De camino, llamó al director, se disculpó por llegar tarde y prometió estar allí en 15 minutos. Conduciendo por calles que le eran familiares, Sybil se desvió de repente por la carretera que llevaba a la casa de Astrid. Sin darse cuenta, aminoró la marcha al acercarse a la mansión victoriana de 2 plantas. Estaba tan majestuosa y tranquila como siempre. Un césped perfectamente recortado, rosales pulcros, una verja recién pintada. Sybil detuvo el coche al otro lado de la carretera y observó. Vio salir de la casa a Astrid, delgada, con un estricto traje azul oscuro y el pelo impecablemente peinado. La juez se dirigió a su coche, subió y se marchó. Incluso en ese momento, parecía serena y segura de sí misma. ¿Qué tiene de especial?, pensó Sybil con amargura. Sí, Astrid era guapa, tenía éxito y era respetada.
Pero Sibyl tampoco se consideraba adusta. Había algo salvaje y atractivo en ella que siempre había atraído a los hombres. ¿Por qué, entonces, le dolía tanto a Fletcher ahora? ¿Por qué no podía dejar atrás su pasado y empezar de nuevo, con ella? La respuesta llegó inesperadamente. El hogar. La casa era un símbolo de todo lo que Fletcher había perdido: estabilidad, respeto, cierto estatus en la sociedad. Mientras la casa siguiera en pie, siempre sería un recordatorio de la vida que Fletcher había llevado con Astrid. Sibyl arrancó el coche y se dirigió a la galería, pero nunca dejó de pensar en la casa. Durante todo el día, mientras vendía cuadros a coleccionistas adinerados y organizaba una nueva exposición, pensó en el hecho de que, si la casa desaparecía, Fletcher se vería obligado a empezar de verdad una nueva vida, con ella. Por la tarde, de vuelta en el estudio, encontró a Fletcher trabajando. Por primera vez en mucho tiempo, parecía entusiasmado. «Tengo un pedido», anunció, sonriendo. «No es mucho, pero es un comienzo. Renovar un viejo edificio para oficinas. Es maravilloso», lo abrazó Sibyl, intentando compartir su alegría. «¿Cuándo empiezas?» «Mañana me reúno con un cliente», señaló los dibujos de la mesa. «Creo que esto puede ser un punto de inflexión». Sibyl observó su cara de entusiasmo y se dio cuenta de que, en cuanto Fletcher se recuperara, podría volver con Astrid. O peor aún, podría encontrar a alguien nuevo, alguien más adecuado a su condición de arquitecto, aunque no tuviera mucho éxito. «He estado pensando en lo que dijiste», dijo ella, acercándose a la ventana. «Sobre nuestro futuro. Quizá deberíamos mudarnos. A otra ciudad, empezar de cero». Fletcher dejó de sonreír. «Sibyl, no puedo. Todos mis contactos están aquí, todos mis negocios». «¿Qué negocios, Fletcher?», respondió ella bruscamente. «¿Un pedido en 6 meses?» Él bajó la cabeza. «No puedo dejarlo todo e irme. ¿Y qué pasa con Astrid? Tenemos que resolver el divorcio, la propiedad». Otra vez Astrid, siempre Astrid. «Olvida lo que he dicho», Sibyl cogió su bolso. «Necesito tomar el aire». Salió del estudio dando un sonoro portazo. Fuera ya había oscurecido y una brisa fresca le revolvía el pelo. Sibyl se subió al coche y salió sin rumbo fijo. Se detuvo en un bar que había frecuentado antes de conocer a Fletcher. El interior era ruidoso y olía a alcohol y perfume barato. «Hacía tiempo que no te veía, preciosa». El camarero, que la conocía, le puso una copa de vino delante. «¿Sigues con ese arquitecto?» Sibyl asintió, sorbiendo su vino. «Es complicado. ¿Cuándo ha sido fácil contigo?» Sonrió. Ella no contestó, absorta en sus propios pensamientos. El teléfono de su bolso vibró. Fletcher. Sibyl colgó la llamada. Que se preocupara, que se diera cuenta de que ella no estaría siempre a su lado, a menos que tomara una decisión. Un hombre se sentó en el taburete del bar, a su lado, alto y seguro de sí mismo. «¿Puedo invitarte a una copa?», le preguntó. Sibyl lo miró con detenimiento. Traje caro, gemelos de oro, manos bien cuidadas. Era evidente que tenía dinero. Habría aceptado sin dudarlo, pero ahora negó con la cabeza. «Estoy esperando a alguien». El hombre asintió y se marchó. Sibyl se sorprendió de sí misma. Por primera vez en mucho tiempo había rechazado a un pretendiente rico. Quizá había cambiado de verdad. Quizá Fletcher significaba algo para ella, algo real, pero eso no mejoraba su situación. Seguía siendo la amante de un hombre casado que vivía en un estudio y no podía proporcionarle la vida a la que ella aspiraba. El hogar. Todo volvía a casa. Si él se iba, Fletcher sería todo suyo. No tendría vuelta atrás, solo hacia adelante, con ella. Sibyl salió del bar y condujo hasta la casa de Astrid. Era tarde, pero las ventanas estaban iluminadas. Sibyl aparcó en una calle cercana y caminó, manteniéndose a la sombra de los árboles. No sabía lo que iba a hacer,
Solo quería volver a ver aquella casa que era un símbolo de todo lo que se interponía entre ella y su felicidad. Al acercarse, vio a Astrid a través de la ventana sin sombra del salón. La juez estaba sentada en un sillón, con un libro entre las manos y un vaso de algo, probablemente vino, a su lado. Parecía tranquila, pacífica, como si la ausencia de Fletcher no hubiera afectado a su vida en modo alguno. Sybil sintió que una oleada de ira crecía en su interior. Aquella mujer había arruinado sus planes de una vida feliz con Fletcher y ni siquiera había sufrido por ello. En ese momento se formó un plan en la mente de Sybil, uno claro, distinto y enloquecedor. Si la casa desaparecía, también lo haría el último vínculo de Fletcher con su vida pasada. Podrían empezar de cero. Sí, era drástico, pero no se necesitaban medidas drásticas en situaciones desesperadas. Sybil regresó al coche y condujo de vuelta al estudio. Fletcher ya dormía cuando ella entró. Se desnudó en silencio y se tumbó a su lado, pensando en los detalles de su plan. Al día siguiente se tomó el día libre en la galería, alegando que no se encontraba bien. En cuanto Fletcher se marchó para reunirse con un cliente, Sybil se puso manos a la obra. En primer lugar, se dirigió a una ferretería de un pueblo vecino, lo suficientemente lejos como para no encontrarse con nadie conocido. Allí compró un bidón de gasolina, guantes y ropa gruesa y oscura. Luego fue a una gasolinera de autoservicio a las afueras de la ciudad y llenó el bidón de gasolina. Todo el tiempo permaneció tranquila, como si se tratara de un acto cotidiano. De vuelta al estudio, Sybil escondió el bidón en un armario y se conectó a Internet para averiguar la agenda de Astrid para los próximos días. El juez era una figura pública y la información sobre las sesiones judiciales estaba disponible en el sitio web oficial. Había una vista importante programada para el viernes que seguramente se retrasaría. Perfecto. Sería pasado mañana. Sybil había pedido a la galería el viernes libre, alegando que necesitaba visitar a su tía enferma en una ciudad vecina. El director, que valoraba su trabajo, accedió sin rechistar. Por la tarde, cuando Fletcher volvió de la reunión, ella estaba tranquila y atenta, preguntándole por los detalles del proyecto, por el cliente, por posibles perspectivas. Estaba entusiasmado, hablaba con entusiasmo, y Sybil se sorprendió pensando que hacía mucho tiempo que no lo veía tan feliz. «Estás preciosa cuando sonríes», dijo Fletcher mirándola con cariño. «Y a mí me encanta tu sonrisa», respondió ella con sinceridad. En ese momento Sybil estuvo a punto de cambiar de opinión. Casi. Pero entonces recordó a Astrid en su perfecta casa, leyendo un libro como si nada hubiera pasado. Y recobró la determinación. El viernes por la mañana, Fletcher se fue a otra reunión sobre el proyecto. Sybil le dijo que iba a casa de su tía y que volvería tarde esa noche. Él se despidió de ella con un beso, sin enterarse de sus planes. Sybil pasó el día preparándose. Comprobó su Mercedes y se aseguró de que tenía suficiente gasolina para una escapada rápida. Calculó su ruta, cómo llegaría, dónde dejaría el coche, cómo entraría en el patio. El plan era sencillo: esperar hasta bien entrada la noche, cuando Astrid estuviera dormida tras un duro día de trabajo. Colarse en el patio trasero, echar gasolina en el porche y en la parte baja de la casa, prenderle fuego y marcharse rápidamente. Para cuando se detectara el incendio y llegaran los bomberos, la casa ya estaría envuelta en llamas. Por supuesto, existía el riesgo de que Astrid resultara herida, pero Sybil se convenció de que la juez probablemente se despertaría con el humo y saldría a tiempo. Al fin y al cabo, no quería matar a Astrid, solo destruir la casa, símbolo de la conexión de Fletcher con el pasado. A medida que se acercaba el anochecer, Sybil sentía que la tensión iba en aumento. Se puso ropa oscura, se colocó una capucha para ocultar su llamativo pelo rojo, cogió guantes y un bidón de gasolina. Cuando cayó la noche, subió a su coche y se dirigió a casa de Astrid.
Por el camino, repasó su plan mentalmente, convenciéndose de que lo hacía por su futuro y el de Fletcher. Era una decisión desesperada, pero a veces era necesario tomar medidas desesperadas. Aparcó a unas manzanas de la casa de Astrid. Sybil respiró hondo, cogió el bote y se dirigió hacia su objetivo. En el silencio de la noche, el latido de su corazón parecía ensordecedor. El aire nocturno era fresco, mientras Sybil se acercaba a la casa de Astrid. En la oscuridad, la mansión parecía aún más imponente, un testigo silencioso de la felicidad y el bienestar de otra persona. Solo en una ventana del primer piso ardía una tenue luz. Astrid aún está despierta, pensó Sybil, refugiándose a la sombra de un arbusto alto. Comprobó la hora, casi medianoche. La sesión del tribunal había terminado hacía rato y probablemente el juez se estaba preparando para irse a la cama. Sybil decidió esperar. Sus manos enguantadas agarraron con fuerza el asa del bidón de gasolina. Con cada minuto de espera aumentaban las dudas, pero las reprimía recordando el rostro de Fletcher, su añoranza por su vida anterior. Es necesario, se convenció. Media hora más tarde, la luz de la ventana se apagó. Sybil esperó otros 20 minutos y se puso en marcha. Sabía dónde estaba el punto ciego de la cámara del circuito cerrado de televisión. Fletcher lo había mencionado una vez al hablar del sistema de seguridad que él y Astrid habían instalado tras una serie de robos en el barrio. Sybil trepó con cuidado por la valla baja y se dirigió hacia la parte trasera de la casa, agachándose. El porche contiguo a la cocina era el lugar perfecto para encender un fuego, de madera, con muebles de mimbre y plantas secas en macetas. Sybil desenroscó la tapa del bidón. El olor a gasolina le llegó a la nariz y la mareó un poco. Empezó a verter metódicamente gasolina en la base de la veranda, la barandilla y el suelo de madera. Le tiemblan las manos, pero no de miedo, sino de una extraña excitación. Nunca había hecho algo así, algo tan irreversible y destructivo. La sensación era casi embriagadora. Le daba una sensación de poder de la que siempre había carecido en su vida. Cuando terminó con el porche, Sybil se acercó a la pared de la casa y continuó su trabajo, rociando con gasolina la parte inferior de los paneles de madera. Recorrió el perímetro de la parte trasera de la casa, tratando de distribuir uniformemente el líquido restante. El pensamiento latía en su cabeza. Esto es por Fletcher y por mí, por nuestro futuro. Cuando el bidón estuvo vacío, Sybil dio un paso atrás y evaluó el trabajo que había hecho. El olor a gasolina era fuerte, pero las casas vecinas estaban lo suficientemente lejos como para que nadie pudiera olerlo. Sacó un mechero del bolsillo, uno normal, de plástico, comprado hoy en la tienda de la gasolinera. El tiempo se detuvo. Sybil sintió una repentina duda. ¿Qué estaba haciendo? Prender fuego a la casa de otra persona. Es un delito que puede acarrear una condena grave. ¿Y si Astrid no sale a tiempo? ¿Y si el fuego se extiende demasiado rápido? Pero entonces apareció la imagen de Fletcher tumbado en el sofá de su destartalado estudio, y Astrid leyendo tranquilamente un libro en su perfecto hogar. Sybil apretó los dientes y encendió el mechero. La pequeña luz parecía imposiblemente brillante en la oscuridad. Sybil se inclinó y lo acercó a la viga de madera empapada de gasolina. Al instante, las llamas envolvieron la madera y corrieron hacia arriba, extendiéndose a los elementos vecinos de la estructura. Sybil retrocedió, aturdida por la velocidad a la que se propagaba el fuego. El porche fue devorado en cuestión de segundos. Las llamas lamían ávidamente las paredes de la casa. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido, demasiado real. No era como lo había imaginado. Un incendio lento y controlado que diera tiempo a Astrid a despertarse y escapar. «Tenemos que salir de aquí», le ordenó una voz interior. Sybil se dio la vuelta y corrió hacia la valla, trepó por ella y se dirigió a su coche sin mirar atrás. Solo una vez dentro del coche se permitió mirar hacia atrás.
El resplandor del fuego ya se elevaba sobre el tejado de la casa. Sibyl arrancó el coche, pero no se movió. Un extraño entumecimiento se apoderó de ella. Debería haberse marchado cuanto antes, pero no podía apartar los ojos de las llamas. Una sombra parpadeó en una de las ventanas del primer piso. Astrid se despertó. Sibyl vio la silueta de la mujer pasar de la ventana a la puerta y luego desaparecer. «Saldrá», pensó Sibyl con alivio. De alguna manera era importante saber que Astrid no saldría herida, que solo se trataba de la destrucción de una casa, no de un asesinato. Las llamas ya habían envuelto por completo la parte trasera del edificio y se habían extendido hasta el tejado. Las luces de las casas vecinas empezaban a encenderse. La gente se despertaba, veía el fuego y probablemente llamaba a los servicios de emergencia. Sibyl sabía que debía marcharse, pero una fuerza inexplicable la retuvo en su sitio. Quería ver la casa derrumbarse, ver el símbolo de la antigua vida de Fletcher reducido a cenizas. A lo lejos se oía el aullido de las sirenas. Los bomberos estaban de camino, pero Sibyl se dio cuenta de que era poco probable que salvaran la casa a tiempo. El fuego era demasiado fuerte, demasiado voraz. Devoraba las paredes de madera, los techos, los muebles, todo lo que formaba parte de la vida de Astrid y Fletcher. Y entonces Sibyl la vio. Astrid salió corriendo de la casa en llamas, apretando una pequeña caja contra su pecho. Llevaba el pelo revuelto, la cara llena de hollín y el camisón cubierto de manchas oscuras. Se detuvo en el jardín delantero y se dio la vuelta, observando cómo el fuego consumía su vivienda. Incluso desde la distancia, Sibyl pudo ver la expresión del rostro de Astrid, una mezcla de conmoción, dolor y desconcierto. El juez se mantuvo erguido, sin doblegarse ante el peso de lo que estaba ocurriendo. En ese momento los vecinos salieron corriendo de sus casas. Algunos echaron una manta sobre los hombros de Astrid, otros intentaron hablarle, pero era como si no pudiera oír. Seguía mirando fijamente las llamas. Un extraño sentimiento invadió a Sibyl, una mezcla de triunfo y vergüenza. Lo había conseguido. Había destruido la casa de su rival. Despojó a Astrid de su vida perfecta, de su fortaleza, pero, de algún modo, no le produjo la satisfacción que esperaba. Las sirenas se acercaban. Sibyl sacó el coche de su asiento y se alejó lentamente, intentando no llamar la atención. Al pasar junto a la casa en llamas, echó un último vistazo a Astrid. La juez estaba rodeada de vecinos y bomberos y observaba el incendio con tal dignidad que Sibyl sintió una punzada de envidia. Incluso ahora, después de haberlo perdido todo, Astrid Caulfield se mantenía fuerte. Sibyl se incorporó a la carretera principal y aumentó la velocidad. Solo ahora, una vez que se encontraba a una distancia segura, sintió que el corazón le latía con fuerza. Lo había conseguido. Realmente lo había hecho. No había vuelta atrás. De vuelta en el estudio de Fletcher, lo primero que hizo Sibyl fue darse una ducha, como si el agua pudiera limpiar no solo el olor a gasolina y humo, sino el recuerdo mismo de lo que había hecho. Después quemó los guantes y la ropa en el cubo de basura de la parte trasera del edificio. Fletcher aún no había regresado. Le había advertido que se quedaría con unos amigos en el bar. Sibyl se fue a la cama, pero no pudo dormir. Tenía delante de los ojos el rostro de Astrid, mirando su casa en llamas. Y, de algún modo, aquello era más importante que los pensamientos sobre Fletcher, sobre su futuro, por el que ella había cometido el crimen. Por la mañana se oyó un portazo. Fletcher había vuelto. Sibyl fingió estar dormida y escuchó mientras él se quitaba los zapatos y entraba en silencio en el cuarto de baño. Cuando él se tumbó a su lado, ella pudo oler el alcohol y el tabaco. «¿Estás despierta?», preguntó él en voz baja. «Acabo de despertarme», mintió Sibyl. «¿Qué tal la noche?». «Bien», su voz sonaba extraña. «Sibyl, la casa de Astrid se ha quemado esta noche». Se levantó sobre un codo, sorprendida. «¿Qué? ¿Cuándo?».
Hace unas horas. Me llamó un amigo nuestro que vive cerca. El fuego empezó hacia medianoche. Cuando llegaron los bomberos, la mayor parte de la casa ya estaba envuelta en llamas. Astrid, ¿está bien? Sybil intentó que su voz sonara más preocupada que culpable. Sí, salió a tiempo, pero la casa... Fletcher dejó de hablar. La casa estaba completamente destruida. Sybil lo abrazó y sintió cómo sus músculos se tensaban. Lo siento, Fletcher. Sé lo que esa casa significaba para ti. Quiero ir allí, dijo de pronto. Ahora mismo, necesito ver a Astrid, asegurarme de que está bien. Sybil contuvo la respiración. ¿Ahora? A las 5 de la mañana. Lo sé, pero no puedo quedarme aquí sentada. Ya se había levantado y empezaba a vestirse. ¿Estás conmigo? Era la última pregunta que ella había esperado. ¿Para conducir hasta las cenizas que ella misma había creado? ¿Mirar a Astrid a los ojos? Pero negarse significaba despertar sospechas. Por supuesto, asintió Sybil, levantándose de la cama. Iré contigo. De camino a casa de Astrid, Fletcher permaneció en silencio. Sus manos agarraban con fuerza el volante y su mirada estaba fija en la carretera. Sybil lo observó furtivamente. Su rostro expresaba algo más que mera preocupación por su exmujer. Había en él un profundo dolor personal. Cuando llegaron al lugar de los hechos, la casa aún humeaba. Los camiones de bomberos, los coches de policía y una multitud de curiosos formaban una caótica escena de destrucción. Fletcher saltó del coche sin esperar a Sybil y corrió hacia el cordón donde un agente de policía impedía el paso a los curiosos. «Soy el ex marido de la señora de la casa», explicó rápidamente. «¿Dónde está Astrid?» El agente señaló una ambulancia aparcada en las inmediaciones. «La señora Caulfield está allí». Se negó a ir al hospital. Fletcher se dirigió a la ambulancia. Sybil le siguió vacilante. Por el camino miró lo que quedaba de la casa, las paredes carbonizadas, el tejado derruido, los huecos negros en las ventanas. El fuego había hecho su trabajo. Solo quedaba un cascarón de la hermosa mansión victoriana. Astrid estaba sentada al borde de las puertas abiertas de la ambulancia, envuelta en una manta. A su lado había una pequeña caja de madera, algo que había conseguido sacar de la casa en llamas. Tenía el rostro cansado, pero tranquilo. «Astrid», le tembló la voz a Fletcher. Ella levantó la cabeza y lo vio. Sus ojos se abrieron de par en par por un momento y luego volvieron a su expresión tranquila anterior. «Fletcher, ¿qué haces aquí?» «Jason me ha llamado. Dijo que había un incendio», se adelantó. «¿Estás bien?» «Todo lo bien que puedo estar cuando se ha quemado tu casa». Su voz era firme, pero teñida de amargura. Entonces se fijó en Sybil, que estaba de pie detrás de Fletcher. «Han llegado los dos. ¡Qué bien!» Sybil sintió que un rubor de vergüenza inundaba sus mejillas. Bajó los ojos, incapaz de soportar la mirada de Astrid. «Estaba preocupada», dijo Fletcher. «¿Hay algo que pueda hacer? ¿Algo en lo que pueda ayudar?» Astrid sonrió con amargura. «Es un poco tarde para ese tipo de sugerencias, ¿no crees?» Fletcher parecía como si le hubieran dado un puñetazo. «Astrid, sé que las cosas están complicadas entre nosotros, pero eso no significa que no esté preocupado por ti». Ella suspiró. «Lo siento, no debí. Es que ha sido un día muy largo, o noche, o como quieras llamarlo». «¿Qué ha pasado?», preguntó Fletcher sentándose a su lado en el borde de la ambulancia. «¿Cómo empezó el incendio?» «La policía cree que fue provocado», respondió Astrid mirando directamente a Sybil. A Sybil se le cortó la respiración. ¿Lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿De verdad la habían visto o era solo una corazonada? «Incendio provocado», intervino Fletcher. «¿Pero quién? No tengo ni idea», lo interrumpió Astrid. «El forense dice que el origen del incendio estuvo en la veranda trasera.
Alguien la había rociado con algo inflamable y le había prendido fuego. Sybil sintió que el corazón se le aceleraba en el pecho. Si encontraban pruebas, si alguien la había visto. «Es terrible», dijo. ¿Tienes dónde quedarte?» Astrid la miró. «Me quedo en casa de mi hermana hasta que decida qué hacer. El seguro cubrirá parte de los daños, pero la casa, no puedo recuperarla». Había tanta nostalgia en su voz que Sybil sintió un repentino remordimiento de conciencia. Lo había hecho de verdad, había destruido la casa de otra persona, la vida de otra persona. ¿Y para qué? Ahora, al mirar a Fletcher sentado junto a Astrid, su rostro preocupado, empezaba a darse cuenta de que tal vez había cometido un grave error. «Puedo llevarte a casa de Maggie», se ofreció Fletcher. «O puedes dormir en el estudio si quieres». Sybil se quedó helada. Estaba sugiriendo que Astrid se quedara con ellos, en su estrecho estudio. Astrid negó con la cabeza. «Maggie está de camino para recogerme, pero gracias por la oferta». Un policía se les acercó. «SRA, Caulfield, hemos terminado nuestra inspección preliminar. Si no le importa, me gustaría hacerle unas preguntas». Astrid asintió y se levantó. «Por supuesto, agente». Se volvió hacia Fletcher. No hacía falta que viniera, pero gracias. Luego su mirada se desvió hacia Sybil, y había algo penetrante en ella, como si la juez la hubiera atravesado. «Señorita Kairos». Sybil asintió, incapaz de pronunciar palabra. Astrid se marchó con el policía, dejándolas de pie frente a la ambulancia. «¿Qué te ocurre?», preguntó Fletcher mirando a Sybil. «Estás pálida». «Solo cansada», mintió ella. «Y todo esto es horrible». «Sí, lo es». Miró las ruinas de la casa con una expresión de profunda tristeza. «Sabes, cuando Jason me llamó, sentí como si una parte de mí también ardiera con esa casa». Sybil no contestó. Las cosas no habían salido como ella había planeado. En lugar de liberar a Fletcher de su pasado, parecía haber reforzado su vínculo con Astrid. Al mirarlo ahora, no veía alivio ni liberación, sino el profundo dolor de la pérdida. «Vámonos a casa», dijo en voz baja. «No podemos hacer nada más aquí». Fletcher asintió, lanzando una última mirada a Astrid que hablaba con el policía. Permaneció en silencio en el coche, absorto en sus propios pensamientos. Sybil miró por la ventanilla las casas que pasaban, ilesas, donde la gente dormía, ajena a las tragedias ajenas. «He estado pensando», dijo Fletcher de repente, «quizá podría ofrecer a Astrid alguna ayuda económica. No tengo muchos ahorros, pero...» «¿Hablas en serio?» Sybil no pudo contener su irritación. «Apenas llegas a fin de mes y quieres darle lo último que te queda». «Lo ha perdido todo, Sybil», sonó sorprendido. «Y esta fue nuestra casa durante años». «Era su casa», le recordó Sybil. «Tú mismo dijiste que la había comprado antes de casaros. Además, debía de tener un seguro». Fletcher no contestó, pero Sybil pudo ver en su rostro que no estaba de acuerdo con ella. Volvieron al estudio y Fletcher se tumbó inmediatamente, dándole la espalda a la pared. Sybil sabía que estaba despierto. Respiraba agitadamente y tenía los hombros tensos. Estaba preocupado por Astrid, afligido por la casa que una vez había sido suya. Sybil se asomó a la ventana y contempló la ciudad nocturna. En su interior se debatían sentimientos contradictorios. Por un lado, había logrado su objetivo. La casa estaba destruida, el símbolo de la vida anterior de Fletcher borrado de la faz de la tierra. Por el otro, al ver su reacción, su dolor, empezaba a darse cuenta de que tal vez había juzgado mal la situación. En lugar de liberar a Fletcher de su pasado, tal vez solo había reforzado su apego a Astrid a través de la pérdida compartida. Y luego estaba ese extraño sentimiento que experimentó cuando miró a Astrid en la ambulancia. No regodeo, no satisfacción, sino algo parecido al respeto. Incluso después de haberlo perdido todo,
El juez Caulfield conservaba la dignidad y la fuerza que Sybil siempre había deseado tener, pero que nunca había podido conseguir. ¿Qué he hecho? Ese pensamiento latía en su mente mientras contemplaba la ciudad dormida, donde entre las miles de luces ya no ardía la de las ventanas de la casa de Astrid Caulfield. El detective Marcus Haywood examinaba los restos carbonizados de la casa, pisando con cuidado las tablas ennegrecidas. 20 años en la brigada de incendios provocados le habían enseñado a leer el fuego como un libro abierto. Lo que veía ahora contaba una historia evidente. Un rastro de gasolina se extiende desde el porche a lo largo de toda la pared trasera, le dijo a su compañero, el joven agente Riley. Un patrón típico de incendio intencionado, poco profesional, pero cuidadosamente planeado. Riley asintió, tomando notas en su cuaderno. Encontramos los restos de un bidón de plástico en los arbustos de detrás de la casa, muy derretido, pero los forenses podrían encontrar huellas. Haywood echó un vistazo a la casa destrozada. Juez Caulfield. Él conocía su reputación, justa pero dura. En su carrera había metido entre rejas a muchos criminales que podían guardarle rencor. Sondea el vecindario, ordenó. Alguien podría haber visto algo. Y comprueba todas las cámaras del barrio, las de la calle, las de casa, todas. Astrid estaba sentada a la mesa de la cocina de la casa de su hermana Maggie, con las manos entrelazadas alrededor de una taza de café frío. Habían pasado 3 días desde el incendio, pero el olor a humo parecía incrustado en su pelo, en su piel. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las llamas devorando su casa. «Tienes que comer». Maggie le puso delante un plato de huevos revueltos. «Y deja de culparte». «No me culpo», replicó Astrid con cansancio. «Solo intento averiguar quién ha podido hacer esto. La lista sería larga». Maggie se sentó frente a ella. «¿A cuántos criminales has metido entre rejas a lo largo de tu carrera? ¿A cientos?» Astrid negó con la cabeza. «La mayoría siguen en la cárcel. Además, esto es personal, demasiado personal». No dijo en voz alta el nombre que le rondaba por la cabeza desde que había visto a Sybil en la ambulancia. La mujer parecía culpable, asustada. Pero no había pruebas, y Astrid no tenía por costumbre juzgar sin pruebas. Sonó el teléfono. El número de Fletcher. Por tercera vez aquel día. Astrid dudó. «Contesta de una vez», dijo Maggie. «Es evidente que está preocupado». «¿Por quién? ¿Por mí o por su propiedad?» Astrid sonrió amargamente, pero descolgó el teléfono. «Sí, Fletcher. ¿Cómo se encuentra?» Su voz sonaba preocupada. «Maggie me ha dicho que no has dormido bien». «Maggie habla demasiado». Astrid miró a su hermana. «Estoy bien. He hablado con la compañía de seguros. Han empezado a evaluar los daños. Y estaba pensando, quizá te gustaría quedarte en mi estudio un par de días. Yo puedo quedarme en casa de un amigo». Astrid sonrió involuntariamente. «¿Qué dirá Sybil?» «Ella lo entenderá», dijo, con incertidumbre en la voz. «Astrid, hablo en serio. Quiero ayudar». «Gracias, pero no», suavizó el tono. «Me quedaré en casa de Maggie hasta que decida qué hacer a continuación». Al colgar el teléfono, Astrid captó la mirada interrogante de su hermana. «¿Qué? No creerás que voy a aceptar su oferta, ¿verdad?» «No, pero...» Maggie vaciló. «Está muy preocupado. Vi su cara aquella noche en la casa incendiada. Estaba destrozado». «Claro que lo estaba». Astrid apartó la tortilla sin tocar. Parte de su vida se quemó allí, pero eso no cambiaba el hecho de que la hubiera elegido a ella. Antes de que Maggie pudiera objetar, sonó el timbre. El detective Haywood estaba en el umbral, con aspecto cansado pero decidido. «Juez Caulfield», asintió. «¿Puedo pasar? Tengo noticias de la investigación. La tensión en el estudio de Fletcher podría haberse cortado con un cuchillo». Sybil intentaba concentrarse en su boceto, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al fuego, a Astrid, al miedo a ser descubierta.
Fletcher estaba sentado en su escritorio, estudiando sin pensar los planos. «¿La has vuelto a llamar?» No era una pregunta, era una afirmación. Sybil no se volvió. «Es mi mujer», contestó Fletcher. «Ex mujer. No oficialmente. Aún no estamos divorciados», suspiró. «Lo ha perdido todo, Sybil. Solo quiero asegurarme de que está bien». «¿Y qué hay de mí?» Sybil se dio la vuelta con lágrimas brillándole en los ojos. «Estoy a tu lado, aquí, todos los días, y tú solo piensas en ella». Fletcher se levantó y se acercó a ella. «No es eso, es que me siento responsable. Llevamos juntos 20 años. No puedo darle la espalda». Sybil quería decir algo más, pero en ese momento llamaron a la puerta. Un golpe seco y autoritario. Fletcher frunció el ceño y fue a abrir. Había 2 hombres en la puerta. Un hombre corpulento de mediana edad vestido de paisano pero con aspecto de policía y un joven agente de uniforme. «¿Señor Caulfield?», preguntó el hombre mayor. «Soy el detective inspector Haywood. Estamos investigando el incendio provocado en casa de su esposa. ¿Podemos hablar con la señorita Kairos?» Sybil sintió que la sangre le corría por la cara. ¿Lo sabían? ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron? «Soy Sybil Kairos». Se levantó, intentando parecer tranquila. «¿Qué puedo hacer por usted?» El detective le dirigió una mirada de evaluación. «Tenemos que hacerle algunas preguntas, preferiblemente en comisaría». «¿Por qué?», intervino Fletcher. «¿De qué se trata, detective?» «Tenemos motivos para creer que la señorita Kairos puede tener información sobre el incendio provocado», contestó Haywood con rotundidad. «Preferiría no discutir los detalles aquí». Sybil sintió que le temblaban las piernas. Lo sabían. De algún modo lo habían descubierto. «¿La están arrestando?» La voz de Fletcher temblaba. «Todavía no». El detective miró a Sybil. «Solo queremos hablar. Por supuesto, tiene derecho a un abogado». «Iré con usted», dijo Sybil de repente. «Fletcher, llama a Alan Morton. Es abogado. Su número está en mi teléfono». Fletcher la miró con confusión y empezando a sospechar. «Sybil, ¿qué está pasando?» «Solo hazlo». Ella evitó su mirada, recogiendo su bolso. «Todo va a salir bien. Es un malentendido». Pero ella sabía que no lo era. De algún modo la policía le había seguido la pista y ahora tenía que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. En la sala de interrogatorios, el detective Haywood extendió algunas fotografías delante de Sybil. «Este bote se encontró en los arbustos detrás de la casa del juez Caulfield», dijo, señalando una imagen de un recipiente de plástico derretido. «Hay huellas parciales en él que coinciden con las tuyas». Sybil tragó saliva. Guantes. Llevaba guantes, pero quizá cuando compró el bidón. «Esto es de la cámara de seguridad de la gasolinera de Oak Street», continuó el detective mostrando la siguiente fotografía. «Es de usted llenando un bidón de gasolina la tarde del día del incendio». Sybil se quedó mirando la imagen borrosa de una mujer que se parecía mucho a ella. Llevaba una gorra, el pelo recogido, pero sin duda era ella. Y por último, Haywood bajó la última imagen. La cámara del circuito cerrado de televisión de la casa vecina. La hora es 23:45, 15 minutos antes de que comenzara el incendio. Un objeto que parece una mujer pelirroja se dirige hacia la parte trasera de la casa del juez Caulfield. Sybil cerró los ojos. Este era el final. La habían atrapado. Pensó que había sido cuidadosa, pero no había tenido en cuenta las cámaras, las huellas, las muchas pequeñas cosas que ahora se sumaban como pruebas irrefutables. «Señorita Kairos», se endureció la voz del detective, «queda detenida como sospechosa del incendio provocado en casa de la juez Astrid Caulfield. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra ante un tribunal. Tiene derecho a un abogado». Ella no escuchó la continuación. La única pregunta que le rondaba por la cabeza era: ¿qué le pasará ahora a Fletcher? Astrid estaba sentada en el despacho de Haywood cuando éste volvió de detener a Sybil.
¿Había confesado?, preguntó Astrid, aunque ya sabía la respuesta. No, el detective negó con la cabeza. Se negó a hablar hasta que llegara su abogado, pero había pruebas más que suficientes para condenarla: huellas, cámaras y un motivo. Motivo, repitió Astrid. Sí, tenía motivos. Sospechaste de ella desde el principio, observó Heywood. ¿Por qué no lo dijiste? Astrid se encogió de hombros. Soy juez, detective, no juzgo sin pruebas. Pero usted nos envió a investigarla, la miró con respeto. Sin su pista, habríamos perdido mucho más tiempo. Era cierto. Desde su conversación con Heywood 3 días atrás, Astrid había mencionado que su ex marido tenía un nuevo amigo que podría tener motivos para querer que destruyeran el hogar que compartían. No había acusado a Sybil directamente, solo apuntado en la dirección de la búsqueda. ¿Y ahora qué?, preguntó Astrid. El fiscal presentará cargos, respondió Heywood. Dada la naturaleza del delito y el riesgo de fuga, el juez probablemente denegaría la libertad bajo fianza. ¿Quién es el juez?, preguntó Astrid de repente. Aún no ha sido designado, dijo Heywood frunciendo el ceño. ¿Por qué lo pregunta? Astrid no contestó. Pensó en Sybil, encerrada en una celda a la espera de juicio, en Fletcher, que probablemente sufría ahora el shock de la traición, y en el extraño giro del destino que las enfrentaría a Sybil y a ella en la sala del tribunal, no como rivales, sino como juez y acusada. Por la noche, Fletcher apareció en la puerta de Maggie. Tenía un aspecto desolado. Los ojos rojos, el pelo revuelto, su habitual elegancia había desaparecido. «Tengo que hablar con Astrid», dijo a Maggie, que abrió la puerta. «No quiere verte», dijo bruscamente. «Maggie, por favor», su voz se entrecortó. «No lo sabía, juro que no sabía nada». Astrid, al oír su voz, salió al pasillo. «No pasa nada, Maggie, hablaré con él». Se sentaron en el salón. Fletcher se miró las manos, dudando en levantar los ojos hacia Astrid. «No puedo creer que lo hiciera», dijo por fin. «Me han enseñado las pruebas. Son irrefutables. Pero sigo sin creérmelo». «Yo sí», dijo Astrid en voz baja. «Tenía miedo de perderte. O mejor dicho, temía que volvieras conmigo. La casa era un símbolo de nuestra vida juntos. Quería destruirla para romper el último vínculo». Fletcher levantó la vista, con lágrimas en los ojos. «Nunca pensé que ella haría algo así». «¿La conocías, Fletcher? ¿De verdad la conocías, Fletcher?» Astrid le miró sin ira, solo cansada. «¿O solo veías lo que querías ver? Una mujer vibrante y apasionada que le hacía sentirse vivo después de años de rutina». No contestó, y eso era una respuesta en sí misma. «¿Qué pasaría con ella?», preguntó al cabo de un rato. «Un juicio», respondió Astrid. «Si tiene suerte, un buen abogado podrá conseguirle un trato. Si no, un incendio provocado es un delito grave, Fletcher. Sobre todo, premeditado». «¿Y tú?», vaciló. «¿Vas a ser el juez en su juicio?». Astrid negó con la cabeza. «Por supuesto que no. Sería un claro conflicto de intereses. El caso se asignaría a otro juez». No le habló de la idea que se le había pasado por la cabeza en el despacho de Heywood, una posibilidad tan aterradora como tentadora. Fletcher se levantó. «No sé qué hacer, Astrid. Todo se está desmoronando. Otra vez». «Sigue adelante», respondió con sencillez, «como intento hacer yo». Cuando se marchó, Maggie volvió a entrar en el salón. «¿De qué hablabais?». «De la justicia». Astrid miró por la ventana hacia el sol poniente. «Y de las consecuencias de nuestras decisiones». A la mañana siguiente, Astrid llamó al presidente del Tribunal Supremo, el juez Halloran, un viejo amigo que la había ayudado al principio de su carrera. «Quiero volver al trabajo», dijo sin preámbulos. «Hoy». Astrid sonaba preocupado. «Tu casa se quemó hace 3 días. Nadie espera que vuelvas enseguida». «Eso es exactamente lo que necesito», insistió ella. «Un trabajo, estructura,
Orden. Halloran guardó silencio. Bien, tenemos un caso. La detención se hizo ayer. Audiencia preliminar en 3 días. ¿Qué tipo de caso? A Astrid se le aceleró el corazón. Incendio provocado. Sybil Kairos está acusada de incendio intencionado de una residencia privada. El fiscal solicita una exención de fianza. No puedo aceptar este caso, se apresuró a decir Astrid. Incendió mi casa. ¿Qué? Halloran se quedó de piedra. Maldita sea, Astrid, no lo sabía. Todavía no se ha asignado el caso, solo tengo una lista de nuevas detenciones. ¿A quién se la vas a entregar?, preguntó ella. Probablemente a Jackson, respondió Halloran. Tiene experiencia en estas cosas. Astrid conocía al juez Jackson, meticuloso, estricto, siempre al pie de la letra. Sybil no podía esperar indulgencia. Deme otro caso, dijo. Algo difícil. Tengo muchas ganas de volver al trabajo. Aquella tarde, Astrid estaba sentada en el despacho de Halloran, repasando el caso de atraco a un banco que estaba a punto de conocer. Intentó concentrarse, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Sybil, a la próxima vista por el incendio provocado. Halloran entró con 2 tazas de café. ¿Cómo estás, Astrid? Lo estoy sobrellevando. Tomó una taza. La compañía de seguros está evaluando los daños. He empezado a buscar una casa nueva. La vida sigue. ¿Y cómo está tu marido?, preguntó Halloran con cautela. He oído que os habíais separado antes del incidente. Ex marido, corrigió Astrid. Y no sé cómo está. No nos hablamos. No era del todo cierto, pero Astrid no quería hablar de sus asuntos personales, sobre todo ahora, cuando todo parecía tan incierto. Solo quiero que sepas, dijo Halloran, que si necesitas más tiempo, a nadie le importará. Has pasado por un trauma grave. El trabajo es la mejor medicina, le sonrió Astrid. Pero gracias por preocuparte. Cuando regresó a casa de Maggie, su hermana la recibió con la noticia. Ha llamado Fletcher. Dijo que el abogado de Sybil está intentando negociar un trato con el fiscal. ¿Y? Astrid intentó sonar indiferente. Hasta ahora no hubo suerte. El fiscal está presionando para una sentencia completa. Dado que la casa pertenecía al juez, quieren dar un escarmiento con el caso. Astrid negó con la cabeza. Eso es una tontería. Ella no sabía con seguridad que yo saldría. De hecho, es intento de asesinato, pero no pueden probarlo, así que se aferran a mi condición. ¿La estás protegiendo?, se preguntó Maggie. Defiendo la justicia, respondió Astrid, incluso para aquellos que arruinaron mi vida. Al día siguiente, Astrid decidió ir a ver los restos de su casa. No había estado allí desde la noche del incendio, temerosa de enfrentarse a la realidad de la pérdida. Pero ahora, tras la detención de Sybil, se sentía preparada. El lugar estaba vallado con cinta policial, pero el detective Haywood le había dado permiso para visitarlo. Astrid caminó lentamente entre las ruinas, pisando con cuidado las tablas carbonizadas. Aquí estaba el salón, donde leía por las tardes. Aquí estaba la cocina, donde ella y Fletcher habían cocinado juntos una vez, riéndose de sus experimentos culinarios. Arriba estaba el dormitorio, donde se despertaba cada mañana pensando en el día que le esperaba en el tribunal. Todo había desaparecido. Solo quedaban cenizas, vigas carbonizadas y una extraña sensación de libertad. Era como si su pasado se hubiera quemado con la casa. Todos los errores, todas las esperanzas incumplidas, todos los compromisos que había hecho para mantener vivo su matrimonio con Fletcher. «Podrías construir una casa nueva», dijo el detective Haywood acercándose a ella. «Pero no aquí. Demasiados recuerdos». Astrid asintió. Ya lo había pensado antes. «¿Qué va a hacer de ella?», preguntó. «¿Con Sybil Kairos?» «Eso lo decidirá el tribunal», contestó Haywood. «Pero las pruebas son abrumadoras. Le esperan de 5 a 15 años, dada su intención y la falta de condenas previas. ¿Y quién es el juez?».
fue la pregunta que la mantuvo en vilo. Jackson, la miró Haywood con atención. ¿Por qué te interesa tanto? Astrid se dio la vuelta mirando los restos de su casa. Solo quiero que se haga justicia, sin prejuicios. Es usted una mujer extraordinaria, juez Caulfield, dijo Haywood con respeto. No todo el mundo habría mantenido semejante compostura en su posición. Ella no contestó. Un plan se estaba gestando en su interior, loco y arriesgado, pero tan tentador que no podía rechazarlo. Aquella tarde, Astrid llamó a Halloran. Quiero llevar el caso de Sybil Kairos. ¿Qué? Halloran se quedó de piedra. No puedes, Astrid. Es un claro conflicto de intereses. Puedo aceptarlo si tanto la defensa como la acusación están de acuerdo, argumentó con calma. Y tengo razones para creer que así será. Eso es una locura, bajó la voz Halloran. ¿Vas a procesar a la mujer que incendió tu casa? Nadie creerá que eres imparcial. No necesito que lo hagan, replicó Astrid. Necesito que se haga justicia, de verdad. Al día siguiente se reunió con el fiscal, James Forrester, con quien había trabajado codo con codo durante años. ¿Hablas en serio?, le preguntó cuando ella le expuso su plan. ¿Quieres presidir el juicio por el incendio provocado de tu propia casa? Sí, respondió Astrid con firmeza, y estoy convencida de que puedo ser imparcial. Forrester negó con la cabeza. Aunque yo aceptara, la defensa nunca lo hará. Pedirán otro juez. Habla con el abogado de Kairos, sugirió Astrid. Alan Morton. Me conoce mi reputación, y sabe que su cliente estaría mejor con un juez que valore la justicia por encima de la venganza personal. Han pasado 3 días. La audiencia preliminar estaba programada para mañana. Astrid estaba sentada en su despacho provisional cuando la secretaria le anunció que Alan Morton quería verla. Juez Caulfield entró, con aspecto cansado pero decidido. He recibido su inusual propuesta, a través del fiscal. ¿Y? Astrid le miró con calma. Mi cliente se negó al principio, dijo Morton. Ella cree que usted quiere vengarse. ¿Qué piensa usted?, preguntó Astrid. Morton guardó silencio. Le conozco desde hace 15 años, juez Caulfield. Nunca le he visto dictar una sentencia injusta, incluso en los casos más emotivos. Así que está de acuerdo, dijo Astrid. Le dije a Sybil que no tenía ninguna posibilidad con el juez Jackson, suspiró Morton. Tiene fama de duro. Al menos escuchará a la defensa. Escucharé todos los argumentos, corrigió Astrid. Y fallaré de acuerdo con la ley, ni más ni menos. Morton asintió. Mi cliente está de acuerdo, y me gustaría ver la cara del fiscal cuando entre mañana en la sala. Cuando el abogado se marchó, Astrid se permitió un momento de debilidad. Cerró los ojos e imaginó el día de mañana. ¿Cómo entraría en la sala con la toga del juez? ¿Cómo vería la cara de Sybil al darse cuenta de quién decidiría su destino? Justicia, se recordó Astrid. Solo justicia, no venganza. El juzgado del condado de Hampton Glen era un imponente edificio de piedra gris que databa del siglo XIX. Columnas macizas, techos altos, suelos de mármol, todo creaba una atmósfera de solemnidad e inevitabilidad de la ley. Sybil Kairos entró en el tribunal acompañada por 2 agentes. La semana en el centro de detención había dejado huella en su rostro pálido, en las ojeras, en su pelo rojo descolorido, pero se mantiene erguida, tratando de conservar su dignidad. Llevaba puesto el estricto traje azul oscuro que le había traído su abogado. Nada de colores brillantes ni ropa llamativa. Alan Morton conocía bien su negocio. «Recuerda lo que hablamos», dijo en voz baja mientras caminaban por el pasillo. Sin arrebatos emocionales, una expresión de remordimiento, pero sin dramatismo. «Y confía en mí». Sybil asintió. Estaba asustada, pero no destrozada. Después de todo, se las había arreglado para salirse con la suya en situaciones más difíciles. Sí, las pruebas estaban en su contra, pero Alan le había asegurado que había negociado un trato con el fiscal.
Una declaración de culpabilidad a cambio de una condena mínima. Nada de incendio provocado con agravantes, quizá incluso libertad condicional, dado su historial limpio. ¿Y el juez?, preguntó ella. Dijiste que no era Jackson. Morton dudó. No, Jackson no. Otro juez, con reputación de imparcial. Sybil se dio cuenta de su confusión, pero no le interrogó. Se dirigieron a la sala número 3, donde tendría lugar la vista. El fiscal, Forrester, un hombre alto de ojos sagaces, esperaba en la puerta. Morton, asintió. Señorita Kairos, ¿está todo preparado? Sí, respondió el abogado. Mi cliente ha aceptado un acuerdo con la fiscalía. Una declaración de inocencia por incendio provocado con agravantes, tal como habíamos hablado. Forrester tarareó inseguro y abrió la puerta de la sala. Entraron. La sala estaba casi vacía, unos pocos periodistas, un par de curiosos funcionarios del tribunal. Sybil se dirigió a la mesa de la defensa y se sentó junto a Morton, intentando parecer tranquila. Su mirada recorrió la sala fijándose en los detalles. La madera pulida, la bandera del Estado, la silla vacía del juez. En el rincón más alejado de la sala, vio una figura familiar. Fletcher. Estaba sentado con la cabeza gacha, evitando mirarla. Sybil sintió que el corazón se le apretaba de dolor. Ni siquiera había ido a verla al calabozo, ni había respondido a sus llamadas. Era como si la hubiera apartado de su vida en cuanto supo la verdad. Levántese, se abre la sesión. La voz del alguacil la devolvió a la realidad. Todos se levantaron. Sybil se enderezó, esperando ver a un juez desconocido, un hombre mayor o una mujer severa de mediana edad. Pero cuando la puerta de la sala del juez se abrió y una figura vestida con una toga negra entró en la sala, Sybil sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Astrid Caulfield. La juez Astrid Caulfield, dueña de la casa incendiada, esposa del marido engañado, tomó asiento ante la mesa del juez y recorrió la sala con mirada serena. «Por favor, tomen asiento». Su voz era firme y segura. Sybil se volvió hacia Morton presa del pánico. «¿Qué está pasando?», susurró. «Es ella. No puede ser la juez de este caso». «Ella sí puede», respondió el abogado en voz baja. «Si ambas partes están de acuerdo, y estamos de acuerdo, ¿acordasteis dejar que me hiciera pedazos?». Sybil apenas podía contener su indignación. «Silencio», la cortó Morton. «Te lo explicaré más tarde. Ahora cálmate». Sybil se volvió y se encontró con la mirada de Astrid. La juez la miraba sin hostilidad evidente, pero sin una sombra de simpatía, la mirada profesional y evaluadora de alguien acostumbrado a emitir juicios. «Caso del Estado contra Sybil Kairos», anunció Astrid. «Acusación de incendio intencionado. Señor Forrester, ¿el caso de la fiscalía?». El fiscal se levantó. «Señoría, la acusación está preparada para presentar pruebas de que la acusada prendió fuego deliberadamente a una casa perteneciente a usted, juez Caulfield, con la intención de causar daños a la propiedad. Tenemos testimonios, vídeos y pruebas físicas que vinculan al acusado con la escena del crimen». «¿Defensa?». Astrid desvió la mirada hacia Morton. «Señoría, mi cliente se declara culpable de incendio no agravado como parte de su acuerdo con la fiscalía». Astrid inclinó ligeramente la cabeza. «Señora Kairos, ¿comprende las consecuencias de su confesión? Está renunciando a su derecho a un juicio y declarándose culpable de un delito castigado con hasta 15 años de prisión». Sybil se levantó, sintiendo que le temblaban las rodillas. «Sí, señoría». «¿Y lo hace voluntariamente, sin coacción?». «Sí, señoría». Sybil trató de mantener la voz firme, pero el pánico crecía en su interior. Astrid decidiría su destino. La mujer cuya casa había quemado, cuya vida había intentado destruir, tenía ahora su futuro en sus manos. «En ese caso», continuó Astrid, «acepto la confesión. Sin embargo, antes de pasar a discutir el castigo, me gustaría hacer una declaración.
Se quitó las gafas y miró a la sala. Como todo el mundo sabe, la casa que incendió la señorita Kairos era de mi propiedad. Esto crea un evidente conflicto de intereses, y normalmente un caso así habría sido asignado a otro juez. Sin embargo, ambas partes han accedido a que presida esta vista, creyendo en mi capacidad para dictar una sentencia justa a pesar de mi interés personal. Astrid hizo una pausa. Su mirada se detuvo en Sybil. Tengo la intención de honrar esa confianza, así que, señor Forrester, me gustaría escuchar los detalles de la transacción propuesta. Señoría, dados los antecedentes del acusado y su declaración de culpabilidad, la acusación recomienda 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional al cabo de 2 años. Se hizo el silencio en la sala. Sybil sintió un leve atisbo de esperanza. 5 años era mucho, pero no 15, y salir en 2. Se las arreglaría. Siempre lo había hecho. Señor Morton, Astrid se volvió hacia el abogado defensor. ¿Está de acuerdo con esta moción? Sí, señoría, asintió Morton. Nos parece justa, dadas las circunstancias del caso. Mi cliente está profundamente arrepentida de sus actos. ¿De veras? Astrid enarcó una ceja y miró directamente a Sybil. Señorita Kairos, ¿desea decir algo al tribunal antes de la sentencia? Sybil se levantó lentamente. Era su oportunidad de expresar remordimiento, de intentar ablandar el corazón de la mujer cuya vida había puesto patas arriba. Había preparado un discurso, ensayado con Morton, palabras de arrepentimiento, de un lapsus temporal, de que nunca había tenido intención de hacer daño. Pero de pie frente a Astrid, mirándola a los ojos tranquilos y evaluadores, Sybil se dio cuenta de repente de que no podía mentir. No aquí, no ahora, no ante aquella mujer que, a pesar de todo lo que Sybil le había hecho, había mantenido su dignidad y su apego a la ley. «Yo quemé tu casa», dijo, con voz temblorosa. «Lo planeé. Compré un bidón, lo llené de gasolina, esperé a que anocheciera y prendí fuego a tu casa, sabiendo que estabas dentro». Un susurro recorrió la sala. Morton se movió, claramente intentando detener a su cliente, pero Sybil continuó. «Pensé que si la casa desaparecía, Fletcher ya no podría volver contigo, que sería todo mío». Lanzó una mirada en dirección a Fletcher, que la miraba con horror. Estaba obsesionada, celosa, desesperada. Pero eso no es excusa. Sabía lo que hacía. «Y aceptaré cualquier castigo que consideres justo». Se sentó, sintiéndose extrañamente aliviada. Por primera vez en años había dicho la verdad pura y dura, sin intentar manipular ni provocar compasión. Se hizo el silencio en la sala. Todos los ojos estaban fijos en Astrid, que permanecía inmóvil, reflexionando sobre lo que había oído. Finalmente, habló. «Gracias por su sinceridad, señorita Kairos. Pocas veces he oído una confesión tan directa en esta sala, sin ningún intento de justificar o minimizar lo que ha hecho». Astrid volvió a ponerse las gafas y abrió la carpeta que tenía delante. Según el expediente, la señorita Kairos no tiene antecedentes penales. Su evaluación psicológica no reveló ninguna anomalía grave. Ha admitido plenamente su culpabilidad y está cooperando con la investigación. Estos factores abogaban a favor de una sentencia más leve. Sybil sintió que la esperanza volvía a su corazón. Sin embargo, continuó Astrid, el delito fue cuidadosamente planeado y ejecutado con una clara intención. La señorita Kairos no solo dañó la propiedad, sino que creó una amenaza real para la vida humana, sabiendo que yo estaba en la casa en el momento del incendio provocado. Astrid cerró la carpeta y miró directamente a Sybil. «Señorita Kairos, en su confesión dijo que aceptaría cualquier castigo que yo considerara justo. Se lo agradezco. Y quiero que entienda que mi decisión no se basa en ningún rencor personal o deseo de venganza, sino únicamente en las exigencias de la ley y la justicia». Sybil asintió, apretando las manos hasta dejarlas blancas. «Rechazo el trato propuesto.
anunció Astrid, provocando un murmullo en la sala. 5 años por un incendio intencionado que podría haber causado la muerte no es tiempo suficiente para que se haga justicia. Sybil sintió que su corazón se desplomaba hacia abajo. Miró a Morton, que parecía sorprendido pero no conmocionado, como si hubiera esperado algo así. Sin embargo, continuó Astrid, también considero que la pena máxima sería injusta, dada la ausencia de delitos previos contra la ley y la sincera confesión. Por lo tanto, condeno a Sybil Kairos a 8 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional al cabo de 4 años. Sybil cerró los ojos. 8 años. 4 años entre rejas, como mínimo. Era más de lo que esperaba, pero menos de lo que temía. Además, añadió Astrid, la señorita Kairos deberá pagar una indemnización por los bienes destruidos en la cuantía que determine el Tribunal Civil y someterse a terapia psicológica obligatoria durante su encarcelamiento. Astrid miró largamente a Sybil. Espero, señorita Kairos, que utilice este tiempo para reflexionar y cambiar. La ley no solo contempla el castigo, sino también la posibilidad de corrección. Con estas palabras, golpeó el mazo, declarando levantada la sesión, y se puso en pie. Todos los presentes se levantaron y vieron cómo la juez se retiraba a su habitación. Sybil permaneció inmóvil, extrañamente tranquila. Lo había perdido todo: a Fletcher, su libertad, 8 años de su vida. Pero por primera vez en mucho tiempo se sintió sincera, consigo misma y con los demás. Los agentes se acercaron para llevársela. Antes de abandonar la sala, se volvió y se encontró con la mirada de Fletcher. Había dolor en sus ojos, decepción, pero también algo más. ¿Perdón, tal vez? Sybil le sonrió débilmente y se dejó conducir fuera de la sala por los agentes. Astrid estaba de pie junto a la ventana de la habitación de su juez, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Sentía una extraña mezcla de emociones: satisfacción por haber cumplido con su deber, alivio por haber completado su caso, pero también el peso de darse cuenta de las consecuencias de su decisión. Llamaron a la puerta. Era Forrester, el fiscal. Juez Caulfield. Entró, pareciendo un poco avergonzado. Quería decirle que admiro su decisión. No todo el mundo podría permanecer tan imparcial en una situación como esta. Solo hacía mi trabajo, James, contestó Astrid. Siempre lo hago. Aún así, sacudió la cabeza. 8 años es más de lo que acordamos con la defensa. Pero menos que la pena máxima, le recordó Astrid. Y proporcional a la gravedad del delito. Forrester asintió y salió, dejando sola a Astrid. Apenas se cerró la puerta tras él, sonó otro golpe. Esta vez era Fletcher. ¿Me permite?, preguntó inseguro. Astrid asintió, haciéndole un gesto para que entrara. «Te has portado muy bien», dijo Fletcher tras una larga pausa. «Temía que, no sé, que te vengaras de ella». «¿Por qué?», preguntó Astrid. «¿Por la casa? ¿Por ti?» Fletcher bajó los ojos. «Por todo. La venganza no es mi responsabilidad». Astrid se apartó de la ventana. «Solo la justicia». «Te culpo a ti», dijo Fletcher de repente. «Si no hubiera empezado la aventura con Sybil». Astrid se volvió hacia él. «Tal vez, pero eso no justifica sus acciones, y no cambia el hecho de que nuestro matrimonio estaba agotado mucho antes de que ella apareciera». Fletcher la miró sorprendido. «¿De verdad lo crees?» «Sí», respondió Astrid con sencillez. «Y tú también lo sabes. Solo hemos vivido por inercia, sin atrevernos a admitir lo evidente. Quizás Sybil nos hizo un favor, aunque sin saberlo». «¿Qué vais a hacer ahora?», preguntó Fletcher. «¿Construirás una casa nueva?» Astrid negó con la cabeza. «No, venderé el solar. Hay demasiados recuerdos, buenos y malos. Quiero empezar de cero». «Yo también», dijo Fletcher en voz baja. «Tengo una oferta de trabajo en Chicago. Un gran proyecto, la reurbanización del distrito histórico.
justo lo que siempre había soñado. «Me alegro por ti», dijo Astrid con sinceridad. «Realmente feliz». Dio un paso hacia ella como si quisiera abrazarla, pero se detuvo. «Lo siento, Astrid, por todo». «Ya te he perdonado», sonrió. «De lo contrario, hoy no podría ser justa». Cuando Fletcher se marchó, Astrid permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad. En algún lugar, más allá del horizonte, comenzaba una nueva vida, para ella, para Fletcher, incluso para Sybil, que pasaría los próximos años entre rejas pero podría salir de allí convertida en otra persona. La casa que había perdido era solo una estructura. Un verdadero hogar es más que eso. Es un sentimiento de confianza en ti mismo, en tus principios, en tu capacidad para hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Astrid Caulfield, la juez del tribunal de circuito, sabía que hoy era fiel a ese hogar, y eso era suficiente. Recogió sus cosas, se puso el abrigo y salió de la sala del juez, cerrando la puerta tras de sí. Le esperaba un nuevo día, nuevos casos, nuevos retos. La vida seguía, y ella estaba dispuesta a afrontarla con el corazón abierto y la mente despejada, porque la justicia no solo estaba en las sentencias que dictaba para los demás, sino también en la forma en que vivía su vida. Y hoy se ha hecho justicia, no como venganza, sino como una oportunidad para empezar de nuevo, sobre la base de la verdad y la comprensión.